Loki es, sin duda, una de las figuras más interesantes y extrañas de la mitología nórdica, pero este vídeo no trata realmente de él. Bueno, más o menos, pero se centra en sus 4 hijos. Los hijos de Loki son a menudo considerados monstruosos e incomprendidos, porque no son exactamente niños normales, al menos en apariencia. Sin embargo, considerando que Loki es un excéntrico embaucador que cambia de forma, tiene algo más de sentido. Ahora bien, cuando dije que Loki tenía 4 hijos, no era del todo cierto. Hay 4 hijos bien conocidos: Hel, Fenrir, Jormungandr y Sleipnir. Estos 4 y sus distintas apariencias se han popularizado en cierta medida. Tanto en la Edda poética como en la prosa Edda, Loki está casado con la diosa Sigyn, y juntos tuvieron un hijo llamado Narfi o Nari. El papel que jugó Loki en la muerte de Balder haría que este hijo pagara por las acciones de su padre. Odín tuvo un hijo llamado Vali, que nació con un solo propósito: vengar la muerte de Balder, y atar y castigar a Loki. Lo hace matando a Narfi y usando sus entrañas para atar a Loki. No hay ninguna otra mención significativa de Narfi. Él solo existe para pagar por los pecados de su padre. Hay una traducción que afirma que Vali también era hijo de Loki y que para castigarlo, los Aesir transformaron a Vali en un lobo que luego se volvió contra su propio hermano Narfi y lo hizo pedazos. Esta traducción ha sido catalogada como errónea por muchos historiadores, ya que hay otras menciones de Vali como hijo de Odín. De todos modos, la mayoría de vosotros no estáis aquí por las historias del pobre Narfi. ¿Qué hay de los hijos monstruosos prometidos? Loki pudo haber estado casado, pero aún así tuvo hijos con una gigante y con un caballo, aunque ya entraremos en eso más adelante. Con la gigante Angerboda, Loki tuvo 3 hijos: Hel, Fenrir y Jormungandr. El nombre de su madre se traduce aproximadamente como alguien que trae dolor o daño, y a menudo se le asocia con la ira. Así que, dada la naturaleza traviesa de Loki, estos 3 estaban destinados a causar problemas. Los 3 se criaron en Jotunheim, lejos de los Aesir, y cuando los dioses se enteraron de su existencia y de su conexión con Loki, se profetizó que causarían desastres a todos los que los rodeaban. Odín, queriendo evitarlo, ordenó que los niños fueran encontrados y llevados ante él. La decisión a la que llegó Odín fue la de separar a los 3 niños. Jormungandr, también conocido como la serpiente del mundo, sería arrojado al mar. Hel sería enviada a Niflheim, donde reinaría sobre la región también conocida como Hel. Fenrir se quedaría con los dioses, donde lo vigilarían de cerca. Comencemos con la hija de Loki, Hel. De los 3 hijos, a ella se le dio la mayor responsabilidad. En Niflheim, ella gobernaría sobre Hel, lo que podemos equiparar con el inframundo. Odín le concedió autoridad sobre los 9 mundos. Cuando alguien moría por enfermedad o vejez, era responsabilidad de Hel recogerlos y albergarlos. El nombre de Hel aparece en varias sagas y poemas, y casi siempre está relacionado con la muerte de alguien. Cuando el héroe Sigurd mata al dragón Fafnir, se coloca sobre su cuerpo y dice que ahora Hel puede llevarlo. Como cabe esperar de una deidad o espíritu asociado al inframundo, Hel tiene un aspecto y un comportamiento sombrío y lúgubre. Su rostro se describe como mitad azul y mitad de color carne. Incluso hay historiadores que se refieren a ella como la media diosa. En la prosa Edda se describe gobernando las vastas mansiones de Hel con muchos sirvientes, incluido su fiel sabueso Garmer o Garm. Cuando se menciona el nombre de Hel, se hace casi siempre de pasada, por lo que nunca se desarrolla una idea clara de su personalidad, aparte de ser indiferente o desinteresada por la vida de los vivos y los muertos. La historia más significativa en la que aparece es la que rodea la muerte de Balder. Cuando Balder es asesinado, sabiendo que su destino reside en Hel, los Aesir envían un emisario para intentar recuperar a Balder. El dios elegido fue el hermano de Balder, Hermod. Cuando llegó a Hel, encontró a su hermano y acordó hablar con la propia Hel por la mañana.
Hermod suplicó a Hel que liberara a su hermano, alegando que todo ser viviente derramó una lágrima por Balder cuando éste murió. Entonces Hel le propuso un reto. Liberaría a Balder si todo el universo derramaba una lágrima por él, tanto vivo como muerto. Y así los dioses recorrieron el cosmos asegurándose de que todo lo que encontraban derramaba una lágrima por Balder. Todo o todos, excepto la gigante Puck, que se negó a hacerlo. Muchos consideraron que era Loki disfrazado. Con este fracaso, Hel consideró que el amor por Balder no era verdadero, y por ello permanecería en Hel. Como en el caso de estos 3 niños, la profecía se hace realidad y todos tendrán un papel en el Ragnarok. Cuando Loki llega a la batalla entre los dioses y las fuerzas de Surd, está acompañado por todas las almas de Hel. Por lo tanto, aunque la propia Hel no tomó parte en esta batalla, permitió a su padre tomar prestadas las almas de aquellos que habían fallecido, cumpliendo así la profecía del desastre. Fenrir es identificable como el lobo. Cuando los 3 hermanos fueron separados, Fenrir fue el único que los dioses llevaron de vuelta a Asgard. Al alimentar al joven cachorro, notaron que crecía a una velocidad anormal, y cuando seguía creciendo sin parar, los dioses comenzaron a preocuparse. El lobo no había mostrado ninguna tendencia malvada o cruel, pero seguía siendo un lobo que nunca dejaría de crecer, lo que, si no se controlaba, seguramente llevaría a que la desastrosa profecía se hiciera realidad. Se profetizó que Fenrir mataría a Odín y que sus 2 hijos, Skoll y Hati, se tragarían el sol y la luna. Los dioses decidieron que lo mejor era atar a Fenrir por la seguridad de todos. Probaron 3 ataduras o cadenas para ver cuál sería capaz de sujetarlo. Tuvieron que meter a Fenrir, fingiendo que cada una de ellas era simplemente una prueba de su fuerza, a lo que él aceptó de buen grado. Rompiendo la primera con facilidad, la segunda, que era el doble de fuerte, aún podía retenerlo. Cada vez que Fenrir se liberaba, los dioses lo aclamaban diciéndole que sería recordado por su tremenda fuerza. En realidad, los temores de los dioses aumentaban cada vez que lograba liberarse. Odín decidió que era hora de pedir ayuda a los enanos y envió un mensajero a Svartalfheim, donde los enanos utilizaron 6 ingredientes míticos para crear una atadura conocida como Gleipnir, una cinta de seda suave que era increíblemente fuerte. Al examinar la cinta, Fenrir se cansó. Dijo a los dioses que después de romper grandes cadenas de hierro, una simple cinta no le reportaría ninguna gloria, a menos que estuviera hecha para engañarle, en cuyo caso se negaba a ser atado. Los dioses respondieron que si Fenrir no podía romper una atadura tan fina, entonces no tendrían nada que temer y sería liberado. Fenrir aceptó, pero con una condición: se ataría con la cinta si uno de los dioses accedía a ponerle la mano en la boca en señal de buena fe. Los Aesir miraron a su alrededor y nadie estaba dispuesto a hacerlo, sabiendo muy bien que si colocaban su mano en las fauces del lobo, seguramente la perderían una vez que él fuera incapaz de romper la atadura. Solo un dios fue lo suficientemente valiente: Tyr. Tyr se adelantó y colocó su mano derecha en las fauces del lobo. El lazo se envolvió con fuerza alrededor de Fenrir, y este comenzó a luchar. Incluso usando todas sus fuerzas, el lazo se mantuvo firme y los dioses se alegraron. Todos menos Tyr. Fenrir, al darse cuenta de que había sido traicionado por los dioses, mordió y tomó la mano de Tyr. Los dioses ataron la cinta a una losa de piedra y la clavaron profundamente en la tierra. Colocaron una espada en su boca, con la empuñadura tocando su mandíbula inferior y la punta la parte superior, manteniendo su boca abierta para que no pudiera volver a morder a nadie. Fenrir aulló, pero nadie respondió, y allí permanecería atado hasta el Ragnarok. Mientras Fenrir esperaba, su odio hacia los dioses crecía, y pronto su llamada sería respondida. Cuando llegara el Ragnarok y sus hijos Skoll y Hati se tragaran el sol y la luna, la tierra empezaría a temblar y las montañas a desmoronarse. Las ataduras que lo sujetaban se romperán y finalmente se vengará de los dioses. Muchos hombres se unirán a la batalla desde el Valhalla, pero con la llegada del lobo incluso su número resultaría demasiado pequeño. Cuando Fenrir llegó al campo de batalla, encontró a Odín, y tras un duro encuentro se tragó y mató al Todopoderoso. El hijo de Odín, Biorar, vengaría la muerte de su padre metiéndose en las fauces de Fenrir, colocando un pie en la mandíbula inferior y sosteniendo la superior con una mano. Fenrir, incapaz de morder, estaba indefenso. Bioar entonces desgarró la mandíbula del lobo, matando a Fenrir. El único de los niños que aún no hemos mencionado es la serpiente del mundo Jormungandr, que también se conoce como la serpiente de Midgard, porque fue arrojada al océano que rodea Midgard. Jormungandr era una serpiente tan grande que podía rodear la totalidad de Midgard y colocar su propia cola en su boca. Jormungandr tuvo varios encuentros con Thor, a quien se profetizó que mataría durante el Ragnarok.
Uno de los encuentros ocurre cuando Thor va a pescar con el gigante Hymir. A medida que avanzaba el día, Thor quería una captura más grande cada vez y exigía ser llevado a las aguas más profundas. Aquí lanza el sedal más resistente que tiene y cuando un pez pica, para sorpresa de Thor y horror de Hymir, no es realmente un pez, es la serpiente del mundo Jormungandr. Thor aprovecha la oportunidad y coge su martillo dispuesto a hacer pedazos a la serpiente. Hymir, por su parte, está absolutamente aterrorizado, y con razón, ya que se dice que cuando la serpiente del mundo retire la cola de su boca será una señal del Ragnarok. Hymir, no muy entusiasmado con el fin del mundo, decide cortar la línea, y la serpiente del mundo se hunde de nuevo en el fondo del océano. Podría decirse que el primer encuentro entre ambos, y que inició esta rivalidad, fue en la historia de Loki de Utgard. Cuando Thor y su grupo de aventureros se encuentran con el rey gigante Utgard, Loki les hace realizar una serie de retos. Cuando se trata de Thor, cuestiona su fuerza, lo desafía a levantar un gato gigante sobre su cabeza. Este gato, sin embargo, era Jormungandr disfrazado de gato gigante. Thor consigue levantar el gato, pero solo una de sus patas se levanta del suelo, por lo que ha fracasado. Más adelante, en la historia de Utgard, Loki confiesa a Thor que lo engañó. Su intento de levantar el gato fue más impresionante de lo que él creía, ya que el gato era en realidad la serpiente del mundo disfrazada. Thor se lo toma como algo personal y juró vengarse de la serpiente del mundo por la humillación sufrida. De ahí el afán de matarla al pescar. La última vez que Jormungandr y Thor se encuentran es durante el Ragnarok, donde Jormungandr emerge del océano rociando veneno a todo lo que se encuentra en su camino. Thor acaba matando a Jormungandr, pero antes de que pueda alejarse sucumbe al veneno y también muere. El último y sin duda el más extraño de los hijos de Loki es Sleipnir, el caballo de 8 patas. Y lo más extraño ni siquiera es el caballo de 8 patas, sino las circunstancias de su nacimiento. En este caso, Loki no es el padre, es la madre. El padre es el corcel Svaulfari, y Loki es la madre, porque en su momento se transformó en caballo y dio a luz al propio Sleipnir. Esta historia es conocida como la fortificación de Asgard para protegerse de los Jotnar. Los dioses contrataron a un constructor para que construyera un muro que mantuviera alejados a los invasores. El constructor se había acercado a ellos pidiendo a la diosa Freya, el sol y la luna a cambio de sus servicios, así que no era un tipo especialmente exigente ni nada parecido. Tras algunas discusiones aceptaron el trato con algunas condiciones. El constructor debía terminar la obra por sí mismo y hacerlo en un plazo de 3 estaciones. Se le permitió la ayuda de su semental Svaulfari, que llevaría las enormes piedras necesarias para construir esta muralla. El constructor avanzó mucho más rápido de lo que los dioses habían previsto. Las 3 estaciones que le habían dado era porque consideraban que era un tiempo insuficiente, y por lo tanto rompería el acuerdo y perdería su derecho ante la diosa Freya. Loki había logrado convencerlos de que el caballo no supondría ninguna diferencia. A solo 3 días de la fecha límite, el muro estaba casi terminado, y por eso los dioses culparon a Loki. Le dijeron que o encontraba la forma de sabotear al constructor o moriría de una forma horrible, por lo que Loki juró hacer lo que fuera necesario para rectificar la situación. Durante la noche, cuando el constructor y su semental hacían la mayor parte del trabajo pesado, se encontraron con una yegua. El semental comenzó a perseguir a la yegua hacia el bosque y dejó al constructor con un montón de piedras que no podía mover. Esta yegua era Loki disfrazado, y después de una noche de persecución, el semental acabó por atraparlo y se aparearon. Loki dio a luz a un caballo de 8 patas que sería conocido como Sleipnir, el más rápido de los caballos y montura elegida por Odín. Los dioses no tardaron en darse cuenta de que este misterioso constructor era en realidad un gigante, por lo que se convocó a Thor para que le destrozara la cabeza. Loki había desempeñado su papel y claramente había hecho todo lo que estaba en su mano para detener al constructor, y fue perdonado por los dioses en esta ocasión. Los hijos de Loki son una interesante historia con moraleja. Puede que tuvieran una apariencia monstruosa, pero se puede argumentar que se convirtieron en monstruos por la forma en que fueron tratados por Odín y los Aesir. Una profecía autocumplida que nos deja pensando en lo que podría haber pasado si se les hubiera dejado a su aire. Tal vez la influencia de Loki hubiera sido suficiente para controlar a sus hijos, o tal vez hubieran tomado una posición en el Ragnarok y se hubieran puesto del lado de los dioses. Supongo que nunca lo sabremos.